Vamos a compartir, mis amados. Pregunto nada más, ¿vemos todos la presentación? ¿La diapositiva? Sí. Excelente, perfecto, muchísimas gracias. Pues bueno, amados, comenzamos. La temática que vamos a estar desarrollando es esta de ángeles y demonios, es nuestro tema. Y aquí vemos algo, ¿verdad o mito? Una aproximación a través de la Biblia y la historia. Así que este va a ser el tema que vamos a estar desarrollando. Algunos de los objetivos que nosotros vamos a perseguir a lo largo de estas reuniones. Uno es lograr con una actitud diligente un acercamiento objetivo al tema planteado en la Biblia. Segundo, lograr diferenciar los elementos fundamentales que permanecen en el tiempo, lograrlos diferenciar de los elementos míticos que cambian según la influencia del contexto y cultura. Ojo con esto. Entonces, estos son los objetivos, los dos grandes objetivos, que van a lograr muchísimas cosas más, pero la manera en la que vamos a abordar el tema creo que son los objetivos que vamos a perseguir. Bien, tenemos que comenzar con esto que es sumamente básico. Vamos a una definición. Estas definiciones, amados, son las definiciones que manejamos nosotros. Por eso son tomadas de un diccionario, porque se trata de lingüística, o sea, la manera en la que hoy estamos usando o la manera en la que hoy comprendemos estos temas, ¿verdad? O en este caso, pues estos términos. Ángel, por ejemplo, del latín tardío angelus, y este del griego ángelos, propiamente significa mensajero. Y el concepto que manejamos de esto en diversas religiones monoteístas, nos referimos principalmente a un espíritu celeste creado por Dios para su ministerio. Esto es como el concepto general, ¿sí?, que se maneja. Cuando hablamos de la definición de demonio, estamos hablando del latín tardío daemonium y este del griego bizantino daimonion. Normalmente el concepto principal es un espíritu que incita al mal, pero como estamos hablando de lingüística, en nuestras culturas o en las diferentes culturas que se maneja este término, no solamente se refiere o se usa para un espíritu que incita al mal, sino que también para referirse al diablo, ¿verdad? Al ángel revelado, o sea, al rebelde, o al diablo como el príncipe de los ángeles que se rebelaron, específicamente el demonio. ¿Se ha fijado cómo a veces usamos en nuestra cultura? Sí, te va a llevar el demonio, cosas por el estilo. Entonces, esta es como una definición. Esto es importante porque partimos ahorita de quiénes estamos hablando en nuestra cultura. ¿Sí? Ok, de ahí partimos. Es como para ubicarnos. Pero bien, mis amados, ¿qué dice la Biblia? Aquí es donde quiero que nos enfoquemos y es importante que podamos ir juntos en una misma visión. Y es que no vamos, si ustedes se van a fijar a lo largo pues a lo largo de la temática, que en realidad no vamos a tocar una teología sistemática como tal. O en este caso, pues, el tema de una teología sistemática enfocada en la doctrina de los ángeles. ¿Por qué? Porque queremos ir a la Biblia, así de simple, amados. Queremos ir a la Biblia y queremos poder despejar la temática desde el enfoque de la Biblia. Pero bien, para esto tenemos unas aclaraciones, dos aclaraciones que son sumamente importantes. Primero, que en nuestro acercamiento al texto sagrado, ojo, no buscaremos las justificaciones que afirman las creencias y prácticas en nuestra cultura cristiana, específicamente evangélica. Aquí es un poco más variado, por un lado amplio,
sino más bien sacar conclusiones de lo expuesto por las Sagradas Escrituras, respetando su marco histórico y cultural religioso. Tampoco entraremos a un estudio exhaustivo de todas las creencias de las culturas que marcan la visión sobre los ángeles, ni el desarrollo del tema en las principales religiones monoteístas, como el judaísmo, cristianismo, tenemos también el islam. Y en la historia, pues podríamos hasta hablar de otras, pero estas son las principales el día de hoy. Entonces, esto sí quiero aclararlo, mis amados, que no vamos a encontrar acá, por ejemplo, cómo hoy se entiende y digamos, qué es lo que creemos ahora de los ángeles, en cómo son, y buscar todas las justificaciones. No vamos a hacer eso. No vamos a ver, por ejemplo, bueno, los demonios y cómo son, cómo hemos aprendido y buscar todas las justificaciones en el texto. No vamos a hacer eso. Pero tampoco vamos a entrar a cómo el cristianismo, por ejemplo, digamos, como a desarrollar cómo lo entiende todo el cristianismo. Por ejemplo, qué tipo de ángeles, su jerarquía, en fin, todas esas temáticas, cuáles son sus funciones, cómo lo ven en el judaísmo y desarrollarlo, y tampoco en las culturas que influenciaron mucho el entendimiento de esta temática. Tampoco lo vamos a hacer. Así que, si no se imaginan lo largo que fuera esto, nos tardaríamos un par de meses solo en ver uno, después en otro y en otro. Entonces, creo que no es la manera. Creo que parte de la intención es que podamos tener quizás un entendimiento, quizás con una base un poco más sana, más cercana a lo que el texto en su momento quiso transmitir, ¿verdad? Así que hacemos estas aclaraciones para que vean tal vez desde ya qué cosas no vamos a encontrar a lo largo de la temática. Pues bien, comenzamos. Desarrollo histórico expresado en la Biblia. A lo largo del texto sagrado es posible apreciar que el entendimiento sobre estos seres espirituales es muy diverso, lo que nos obliga a hacer una pausa y reflexionar si estos elementos tan variables en el tiempo nos permiten realmente formular doctrinas tan definidas y cerradas. Ojo con esto, mis amados. Realmente esta temática, vamos a ver, y de hecho creo que desde hoy vamos a poder notar esto, que la manera de entender es demasiado variado a lo largo de toda la escritura, y por eso no entramos a una teología sistemática, y es más, y por eso decimos que al ver este tema, ver doctrinas tan cerradas y tan definidas, tan estructuradas, si hablamos desde una perspectiva bíblica, ¿qué tan posible es? ¿Sí? Si estamos tratando de entender lo que la Biblia nos quiere transmitir, ¿qué tan posible es? Y si se ha hecho, si esto realmente responde a todo lo expuesto por la Biblia. Pero bueno, también debemos considerar que en la cosmovisión del pueblo existe un diálogo natural con las creencias o cosmovisión de los pueblos que le rodean e interactúan. Dicho de otra manera, mis amados, en realidad el pueblo creció en un contexto. Y quiero explicar esto primero. Cuando hablamos que tiene un diálogo natural, a veces nosotros nos hemos hecho la idea como que el pueblo de Israel, cuando escribe la Biblia, ya era el pueblo de Israel como lo entendemos hoy en día. Algunos quizás hasta se lo imaginan ya como país. Pero tenemos que ver, aquellos que estuvimos, por ejemplo, en Historia de la Biblia, pudimos ver que en realidad el pueblo, a través de la escritura o de los diversos escritos, a través de la Biblia, se ve cómo en realidad el pueblo se empezó a crear. O sea, no aparecieron de la nada ya como judíos o como pueblo hebreo, no aparecieron de la nada con un texto sagrado, con la Biblia, no aparecieron de la nada, de repente así como, ve, aquí aparecimos y creemos en Yahvé. En realidad es un pueblo, mis amados, que estaba simple y sencillamente en medio de otros pueblos.
Y crecieron, y las personas que iniciaron bajo esta visión de Yahvé, primero crecieron en medio de un contexto religioso. Pudiéramos poner como ejemplo, y tomemos aún al personaje Abraham, al personaje de Abraham. Abraham en realidad creció en un contexto religioso y entendiendo el contexto religioso. Él no nació como, como judío. Él no nació con la Biblia. Él nació en un contexto religioso. De la misma manera en cómo nosotros hemos crecido en nuestro contexto religioso. Porque, si se fijan, ¿por qué aunque uno no sea creyente, uno tiene cierta noción del cristianismo? Uno tiene cierta noción de Jesús. Uno tiene cierta noción de Dios, cierta noción del más allá, cierta noción del cielo, cierta noción del infierno. En fin, uno tiene ciertas nociones. ¿Por qué? Porque nacimos en una cultura cristiana. Obviamente cada quien en su momento pues toma la decisión si entra bajo la cobertura de algún sistema teológico. Estamos familiarizados desde pequeños con la cruz. O sea, vemos cómo siendo creyentes o no creyentes, aunque termináramos nuestra vida como ateos, como fuera, hemos crecido en una cultura cristiana y por eso todos los elementos para nosotros son normales. No así el Islam para nosotros, el hinduismo, en fin. Así que, bueno, aún podríamos hablar hasta del judaísmo, aunque tenemos la Biblia, pero igual no entendemos el judaísmo ni sus figuras. ¿Por qué? Porque crecimos en una cultura cristiana. Ahora bien, Abraham creció en otra cultura, con otra religión, no con la religión judía. Entonces tenemos que entender, mis amados, que de la misma manera, de una forma natural, los escritores bíblicos, cuando se habla de la temática de los ángeles, en un inicio, plasman lo que ellos ya entienden al respecto. Ojo, ¿sí? Por eso hablamos de un diálogo natural con las creencias y cosmovisión, o sea, la manera de entenderlo de los pueblos que le rodean e interactúan. Y por eso quiero ponerles acá. ¿Qué cultura, por ejemplo, es una que permea mucho la visión del pueblo de Israel, de la Biblia, de los escritores? Estamos hablando de la cultura mesopotámica, Mesopotamia. Y aquí es donde podemos ver más o menos. Quiero que vean el pueblo de Israel, prácticamente lo encontramos ahora aquí. Esta es la tierra de Israel. De hecho, aquí ven Jerusalén, Jericó. Aunque en esas épocas, obviamente, estamos hablando de otros pueblos que habitaban estas tierras. Es más, si nos fijamos y recordamos, parece que Abraham habla que viene de Ur, ¿sí? De Ur, y Ur lo encontramos por acá. Entonces quiero que vean que todo esto es lo que se considera cultura mesopotámica. Aquí pueden ver ustedes los imperios y con su color, los que en sus periodos son los territorios que dominaron. Pero lo importante en este caso es poder ver que las religiones mesopotámicas fueron en su inicio ese entorno religioso, ese entorno cultural religioso de los inicios, obviamente, del pueblo de Israel. Cuando ellos empezaron, los primeros individuos, si lo queremos ver así, en realidad este es su contexto. Si se fijan, Abraham se va por acá y pues luego tenemos acá el pueblo de Israel. Entonces vemos que la cultura mesopotámica es fundamental para poder entender, en este caso, pues el pensamiento de los escritores, la Biblia, para poder entender la Biblia, muchas de las figuras, muchas de las cosas que aparecen ahí, y no es la excepción el tema de los ángeles y los demonios, ¿verdad? Necesitamos un acercamiento a esta cultura. Bien, en esta cultura también existe un desarrollo histórico. Obviamente en la Biblia existe este desarrollo también sobre esta temática, amados. El tema de la lucha, una lucha por entender.
No dije una lucha entre el bien y el mal, sino una lucha por entender el bien y el mal. ¿Por qué? Porque en la realidad, amados, en nuestra vida diaria, en la realidad, el bien y el mal eh, está en nuestros conceptos, está en nuestra vida. O sea, vemos la maldad del hombre, vemos las malas acciones, se ve. Entonces, todo el tiempo ha sido lo mismo. No hay nada nuevo debajo del sol y estas culturas también lo vieron. La cultura mesopotámica, por ejemplo, también la consideraron y desarrollan cierta visión, ciertos conceptos también girando alrededor de resolver esta problemática, ¿verdad? Entre el bien y el mal. Se habla del origen, cómo luchan, cuál es la posición de cada uno. Y el pueblo de Israel no es la excepción. El pueblo hebreo en ese momento, cuando ya empieza a relacionarse, a entender a Yahvé, cuando ya hay una identificación con Yahvé, cuando se empieza a entender en la vida quién es Yahvé, qué pueden esperar de Yahvé y qué Yahvé espera de ellos, también ellos empiezan con una lucha por entender el bien y el mal. ¿Cómo es esto? Y podemos ver nosotros tanto en los Salmos, en los Proverbios, Eclesiastés, es más, hay muchos textos donde justamente se expresa esto, esta problemática, la problemática de entender quizás a veces no tanto el bien, pero sí el mal. O sea, el que causa problemas siempre aquí es el mal. O sea, si todo está bien, pues creo que no hay problema. Los problemas es cuando entra el mal a escena, cuando entra la angustia, la desesperación, la maldad, la violencia, el robo, en fin. La maldad nos causa muchos problemas y en estas culturas la religión, la filosofía siempre trata de resolverlo. Y la Biblia no es la excepción. Hay mucho diálogo al respecto, muchas contradicciones, conflictos, mejor dicho, se expresan muchos conflictos al tratar de entender esta temática. Pero bien, una visión mitológica. Cuando hablamos de Mesopotamia, no vamos a verlos todos. Creo que estos son más que necesarios. Hay uno que se llama el Enuma Elish, que son las primeras palabras, como es característico de estas culturas. Son las primeras palabras y con esas se nombra este relato. El Enuma Elish es parte de la mitología mesopotámica. Y aquí se habla de la creación y específicamente en lo que nos vamos a enfocar por la temática que llevamos de ángeles y demonios. Hay dos figuras acá, Marduk contra Tiamat. Por eso hablamos del bien y del mal. Marduk en este caso, estamos hablando que es el bueno y Tiamat es el mal. Déjenme contarles más o menos para que nos ubiquemos un poquito también en la figura y que podamos entenderla mejor. Además de la parte de la creación, tenemos que entender acá que esta cultura mesopotámica entendía que existían muchos dioses, ¿sí? Politeístas. Pero lo interesante acá es que, por ejemplo, en el caso de Tiamat era la diosa del agua, si no mal recuerdo, agua salada, junto con otro dios que también representan los elementos de la tierra, o los elementos del universo, en este caso. Los elementos, fíjense qué interesante, los elementos representan dioses para ellos. No las cosas en sí mismas, me explico, sino hay un dios detrás de todo esto. Pero Tiamat en este caso es la mala. ¿Quién es Marduk? Marduk es como un dios, pero no es como un dios muy relevante. Pero parece que tiene cierta característica en cuanto a ser un dios guerrero, ¿verdad? En el caso de Marduk. Se entiende en esta visión, ¿verdad? En esta mitología mesopotámica, ellos entienden una corte divina, ¿sí? Hay ciertos términos que van a ver que no son muy ajenos a la Biblia, pero existe una corte celestial, es una corte divina, hay varios dioses, hay varios dioses que la componen,
Y el problema acá es que Tiamat era demasiado fuerte y los iba a aniquilar. O sea, estaban emproblemados con Tiamat, estaban muy preocupados. Y de alguna manera, para no hacerlo tan largo, Marduk, digamos que les hace una propuesta, les dice, bueno, miren, yo puedo hacerme cargo de ella, pero yo la voy a destruir, pero con una condición. Me convierten, o sea, si yo le gano, si yo obtengo la victoria, ustedes me van a hacer a mí el dios principal de la corte. Y nadie va a objetar mis palabras. La corte divina en aceptaron la propuesta de Marduk. Y bueno, aquí es donde vemos la representación del combate. Y mucho ojo con esto. Miren qué interesante es. Este es Marduk. Marduk en la guerra con Tiamat. Y Tiamat, en este caso, quiero que vean y presten atención a la representación en este caso. Tiamat es el mal, es la mala de la película y es una serpiente. Si se fijan, es una serpiente con extremidades. Si se fijan, es una serpiente, aquí está también, siempre tiene extremidades. Encontramos acá también en esta otra representación una serpiente. Es una serpiente, son como las escamas. Es una serpiente con extremidades. Ok, entonces, efectivamente Marduk gana y se convierte en este caso en el dios principal. Bien, ¿por qué esto es importante? Porque es parte de lo que, digamos que los primeros creyentes en Yahvé empiezan a, digamos, como a replantearse las religiones o las creencias, digámoslo así, las creencias de las que ellos ya de alguna manera están impregnados, porque ellos comienzan a entender a Yahvé. Pero bien, esto es importante. ¿Por qué? Número uno, la lucha entre el bien y el mal. Quiero que veamos cómo en estas mitologías está el problema o se ve expresado esa problemática, ese tratar de resolver el bien, la lucha entre el bien y el mal, ¿verdad? Aquí está totalmente representado. Marduk contra Tiamat. Las alas, por ejemplo, son como una representación celestial. En estas culturas las alas son una forma de, digamos, es como un lenguaje para mostrar que en este caso no es cualquier guerrero, tiene alas, ¿sí? Esto no significa que sea, digamos, hoy algunos dirían, quizás era un extraterrestre o quizás era no sé, algunos quizás como que fuera un astronauta, como que el 2020 se fueron para allá. No, en estas, y si se fijan también Tiamat tiene alas acá, por ejemplo. ¿Por qué? Porque parte de la representación en esto, las alas, muestran que son seres divinos. O sea, este no es sin alas, es cualquier guerrero humano, pero tiene alas. Entonces es una manera de decir, miren, este es un dios, es un ser celestial, es un ser divino. Igual en el caso de Tiamat, no es cualquier culebra, no. Estamos hablando de un dios. Y otro elemento, por ejemplo, el mal representado por una serpiente con extremidades. No sé si han escuchado esto. Pero antes de entrar al tema de la serpiente, quiero que veamos algo. ¿Por qué es importante comprender esto? Si ustedes se fijan, el relato de la creación hace un diálogo con este tipo de pensamiento. Si se fijan acá, el Dios principal tiene que hacer una lucha, ¿sí? El Dios principal tiene que hacer una lucha y los dioses representan los elementos. Cuando nosotros vamos al relato del Génesis, el relato de la creación, lo que hacen ellos es, de alguna manera, el relato de la creación crea un diálogo con su cultura, con las creencias de los otros dioses. En primer lugar, si se fijan, en el caso de Yahvé, la manera en la que lo transmiten, dejan claro que solo existe Yahvé, que no existen más dioses, y que todos los demás elementos, es una forma de decir, miren, señores, lo que para ustedes son dioses, para Yahvé son sus elementos, simplemente son su materia prima, son su creación. El agua no es otro dios, el agua Yahvé lo divide como él quiere.
¿Se comprende? Esto es importante, esto es sumamente importante para que veamos cuál es realmente el contenido, lo que está tratando de transmitir, cuál es el mensaje, por ejemplo, en su momento, el mensaje de estos relatos de la creación en el Bereshit, en Génesis. De ahí tenemos también, por ejemplo, el Shabbat, el día de reposo. Miren qué interesante, porque después de la creación, dice, bueno, Yahvé, para comenzar, crea un séptimo día, donde dice, y descansó. Y miren qué tremendo el mensaje en ese diálogo, en la cultura que da, porque en este caso el Génesis lo que está diciéndole a, digamos, lo que le está diciendo a estas otras creencias es, miren, Yahvé no pelea con nadie. Y es bajo este concepto que hice una canción, por cierto. Dice, miren, Yahvé no pelea con nadie, Yahvé solo ordena y todo le obedece. Porque en el caso, por ejemplo, de estas culturas mesopotámicas, tenían ellos, dentro de sus costumbres, cada año, entendían ellos que cada año Marduk volvía a la pelea. O sea, la divinidad tenía que volver a pelear, y después de volver a pelear, volvía a ganar para volverse a entronar. Yahvé no, Yahvé descansa. Entonces vemos que el concepto del descanso tiene que ver con un diálogo con las culturas que mantienen ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje que realmente ellos están tratando de transmitir? Yahvé no pelea con nadie. Él simplemente habla, todo se hace, y él, en lugar de pelear, lo que hace es descansar. Él no tiene rival. Miren qué importante es este concepto. Este concepto es fundamental, mis amados, para poder comprender el Génesis, para poder comprender también el diálogo con estas otras mitologías. Pero volviendo al concepto del mal, cuando volvemos al mal y la serpiente antigua, tenemos acá entonces en Tiamat, por ejemplo, la representación del mal. Parece mentira, mis amados, para que vean, desde ahorita empiecen a ver qué difícil es poder tener una imagen correcta. Yo los invito a que ustedes busquen Eva y la serpiente, y van a ver que la mayoría, el 95, por no decir el 99.99% de las imágenes va a ser una serpiente, no como la descrita en el texto bíblico, sino que va a ser una serpiente normal. Y bueno, y casi siempre están las manzanas ahí. Pero quiero que veamos algo. El relato del Génesis dice esto, ya recordamos todos cuando hay un diálogo entre la serpiente y la mujer, y aquí estamos ya cuando pues ya cayeron, ya comió Adán también, ya pecaron, en fin. Pero bueno, veamos esto, y dice Génesis 3:14, Reina Valera contemporánea, Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por esto que has hecho, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, se entiende acá siempre en el relato de la creación, se entiende que esta serpiente es una serpiente con extremidades. Es una serpiente, solo miren, es una serpiente con extremidades, es una serpiente que habla. No vemos a Eva diciendo de repente, uy, ¿qué pasó aquí? O sea, como sorprendida porque la serpiente habla. No, es como normal, es parte es parte en este caso del relato. Y la pregunta es, ¿cómo está descrito en este caso? ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué con extremidades? Es simple, mis amados, porque dentro de la cultura mesopotámica, cuando surgen, obviamente, estos relatos, están impregnados de eso, es parte de su cultura. Entonces, el mal en esa cultura se entiende justamente de esta manera, como una serpiente con extremidades. Esto es como, digamos que este elemento es como representación del mal, ya es parte de la cultura. Como cuando nosotros vamos al cine, por ejemplo, ¿se han fijado cuántos signos en una película existen? Solo a veces es solamente la música. Una persona puede ir caminando sobre la calle, puede haber hasta sol, pero solamente ponen una música lúgubre y a todo mundo automáticamente estamos esperando que pase algo malo. Solamente aparece, por ejemplo, un personaje
mal encarado, como oscuro, con algún arma, por ejemplo, y la música, nadie nos ha dicho que es el malo, pero automáticamente ya sabemos que es el malo. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros, en este caso, ¿verdad? En la mitología mesopotámica, cuando aparece la serpiente antigua, automáticamente ya saben, la serpiente, perdón, con extremidades, ya la gente ya sabía en la cultura, ve, aquí apareció el mal, o sea, aquí hay problemas. O sea, cuando venían y leían el relato del Génesis y de repente aparece la serpiente, aquí hay problemas, apareció el mal. Miren qué importante es esto, mis amados, para que nosotros vayamos haciendo una idea de qué es el mensaje real que nos está transmitiendo el escrito, ¿verdad? Esto es sumamente importante. Entonces, ya aquí ya podemos saber que tiene que ver con un concepto de la cultura y no que ahora alguien ve una serpiente y creen que es el diablo, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y parece mentira, pero sí. Así se ha ido manejando últimamente, ¿verdad? Así que bueno, aquí tenemos entonces un entendimiento del mal. ¿Vemos algún demonio por aquí todavía? No. Ojo con esto. Muy bien. Querubines y ángeles. Ya hablamos un poquito del mal. Ahora vamos a la parte de los buenos. Querubines y ángeles. Las figuras humanas con alas, clasificaciones, jerarquías y roles son conceptos relativamente modernos. Figuras que aplicamos al momento de leer la Biblia, dando por sentado que es la misma imagen y concepto que tuvo el escritor al momento de escribir. O sea, nosotros leemos, por ejemplo, ¿cómo nos imaginamos nosotros cuando hablamos, por ejemplo, y que Dios puso, por ejemplo, puso un querubín en la entrada? ¿Cómo lo imaginamos? Nos imaginamos alguno de estos, ¿sí? Estas son las figuras y nos imaginamos siempre quizás aquellos que somos un poco de la vieja escuela lo imaginamos como He-Man, ¿verdad? Así con la espada, no sé, algunos quizás como sus guerreros saiyajines, cosas por el estilo, en fin. El punto, mis amados, es que esto que tenemos acá es básicamente, ¿verdad? Es básicamente como la idea que la mayoría nos hemos hecho sobre esto, precisamente por la cultura. Pero bien, volvamos entonces un poquito a Mesopotamia. Un querubín mesopotámico, ¿cómo es? Quiero que vean esto, mis amados. Quiero que vean esto. Son algunas representaciones. La Mazu o Karabu, divinidad protectora, es un ser híbrido legendario que posee cuerpo de toro o león, alas de águila y cabeza de hombre. Como espíritus del hogar protegían al pueblo común. Más tarde, durante el periodo babilónico, se convirtieron en protectores de los reyes y se colocaban en las entradas de ciudades o palacios. Entonces aquí podemos ver nosotros, este es una de los, digamos, como de estos querubines que se ponían, por ejemplo, a las entradas de las ciudades. Pueden ver esta puerta, ¿verdad? Prácticamente una persona llega como a esta estatura más o menos. Hay algunos como de 4 metros y creo que hasta de más todavía. Y pueden ver acá, quiero que vean las características. No vamos a entrar porque la idea no es estudiarlos a ellos, es aprender un poquito de la historia para poder ir entendiendo mejor. Creo que aquí se puede ver una persona, creo que es una persona acá. Pero bien, cada característica, algunos dirán qué feo eso, o sea, qué feo. Pues sí, eso más parece demoníaco porque es de esas culturas satánicas, en fin, y se puede ir de esa manera. Pero vamos poco a poco, mis amados. Quiero que veamos lo siguiente. En estas culturas, digamos, cada elemento, cada parte, en este caso del ser, es representado de una manera, digamos, a veces antropomórfica, a veces simplemente de cosas que el ser humano puede comprender o relaciona. Por ejemplo, el poder, el cuerpo de un toro o de un león, ellos hablan como de esa fuerza, ese poder, ¿verdad? Con el que se planta en la tierra la cabeza o el rostro o cabeza de un ser humano, de un hombre,
tiene que ver mucho con esa, relacionado con la inteligencia. O sea, estamos hablando de que ellos entendían a estos seres y los representaban de esta manera. La barba, por ejemplo, tenía que ver con una relación divina también, en el caso de este en particular. Y no crean, o sea, aquí hasta este cinto, todo tiene, absolutamente todo tiene, las alas, todo tiene un significado. Entonces, esto es un querubín, miren qué bonito. Esto es un querubín, mis amados, en estas culturas mesopotámicas. Esto es un querubín, ¿verdad? Ahora bien, obviamente hay diferentes nombres y dependiendo de cómo pasaban, digamos, como de una lengua a otra, los nombres cambian, en fin, se van desarrollando, van cambiando, como todo lenguaje, ¿verdad? O proceso de lenguaje. Pero bien, esto es un querubín en Mesopotamia. Pero no lo satanicemos tanto. Miren qué interesante, porque cuando nosotros vamos al texto sagrado, en realidad hay seres sumamente rarísimos. Y la pregunta es, ¿cómo es un querubín? Ezequiel, por cierto, Ezequiel hace su ministerio ya en Babilonia. Y podemos ver cómo simplemente la cultura, amados, volvemos a lo mismo, no existe canon, no existe Biblia, y ellos están aprendiendo a entender a Yahvé y ya viven en una cultura con ciertos conceptos. Esto no lo dejemos de lado. No hay canon, no hay Biblia. Para nosotros sí, para ellos todavía no. Entonces, es más, Ezequiel ni siquiera sabía, Ezequiel querubín le vamos a poner de nombre. Ezequiel ni siquiera sabía que lo iban a poner como en este sentido, que iba a formar parte del canon. ¿Se comprende? Pues vamos a leer Ezequiel 1, 4 al 10, y dice, en esta visión de Ezequiel, me fijé y vi que del norte venía un viento tempestuoso, junto con una nube impresionante, envuelta en fuego y rodeada de un gran resplandor. En medio del fuego había algo semejante a bronce refulgente, y en medio de la nube se veía la figura de 4 seres vivientes, todos ellos con apariencia humana. Cada una de ellos tenía 4 rostros y 4 alas. Hago una pausa. En el capítulo 10 vuelve a hacer referencia a estos seres, porque en estos versos solamente dice estos seres. Vuelve a hacer referencia en el capítulo 10 y se refiere a ellos como querubines, ¿sí? Específicamente. Ellos son querubines. Es el tipo de querubín que ve Ezequiel. ¿Cómo son? Volvemos acá. Figura en medio de la nube, la figura de 4 seres. Vamos despacio. Veamos la descripción. 4 seres vivientes. Ok, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Todavía podríamos hacernos nosotros las figuras del inicio. Todos ellos con apariencia humana. Ok, apariencia humana. Hay una apariencia humana. Apariencia, ok. Cada uno de ellos tenía, y aquí comienza la descripción, cada uno tenía 4 rostros y 4 alas. Un momento, esto ya se puso feo. O sea, esto ya no es aquella descripción tradicional. Esto ya se salió. Esto ya se salió. Y vemos cómo de alguna manera, mis amados, vemos cómo la cultura va permeando la manera de comprender a los seres. ¿Sí? Y aquí es donde tendríamos que ver nosotros nuestro entendimiento cuando hablamos de ángeles y demonios, si realmente la manera en la que entendemos nosotros responde a una exposición del desarrollo bíblico o simplemente responde a un punto de la Biblia. Y en ese se ha desarrollado toda una teología sistemática o todo un marco angeliológico al respecto. Bien, pero vamos viendo acá ya cómo lo describe. Aquí es diferente, pero sigamos acá. 4 rostros y 4 alas. Sus pies eran rectos, pero las plantas de sus pies se parecían a las pezuñas de los becerros y centelleaban como el bronce bruñido. Sus pies no eran tan bonitos, amados. Creo que en este de acá se puede apreciar un poquito mejor.
Yo creo que si vemos nosotros pies, extremidades inferiores con pezuñas, fíjense qué interesante, en nuestra cultura lo relacionamos siempre con temas del chivo, cosas satánicas. Vamos viendo que qué importante es ir conociendo esto, pues esto es Ezequiel. Vamos a ver, sus pies eran rectos, vamos a ver, perdón, por acá. Tenían rostros y alas por los 4 costados, y por debajo de sus alas tenían manos humanas. Con las alas se tocaban entre sí, aunque al avanzar no se miraban el uno al otro, sino que cada uno caminaba hacia adelante. Visto de frente, su rostro era de aspecto humano. O sea, aquí tenemos el rostro humano, lo tenemos, acá podemos ver un poco, ¿verdad? De más o menos, ¿verdad? De más o menos, aquí es casi que 4 cabezas, pero son rostros, ¿verdad? Vamos a ver. Aspecto humano era el del frente, pero del lado derecho, los 4 tenían cara de león. Del lado izquierdo tenían cara de toro. Y por la nuca tenían cara de águila. Miren qué interesante, mis amados, porque al menos si comparamos este ser con el anterior que vimos en la cultura mesopotámica, pues este todavía fue pues como que Ezequiel todavía le ganó. O sea, si en el otro nos pareció ver un cuerpo de animal y una cabeza de humano, pues aquí tiene 4 rostros. Uno de ser humano, uno de león, otro de toro y otro de águila. ¿Qué le parece? Y este pues tiene más alas, ¿verdad? Sus pies. Entonces, vemos esta descripción. Esto es un querubín bajo la visión de Ezequiel. ¿Cómo entonces podemos entender un querubín, al menos en estos primeros relatos, mis amados? En los primeros relatos antiguos, ¿cómo tendríamos que entender nosotros entonces que culturalmente los escritores de la Biblia entendían, por lo menos hasta antes, desde sus inicios, que están más impregnados de la cultura mesopotámica hasta el exilio, que todavía se impregna muchísimo más porque están sometidos a Babilonia, a los persas? ¿Cómo creen ustedes que sería lo lógico que nosotros pudiéramos entender cómo es un querubín? ¿Sí? ¿Cómo se debería entender los querubines en estos textos, por ejemplo? Queda a criterio personal, y aquí no vamos a concluir nada, que cada quien lo crea como desee. Cuando hablamos de Éxodo 25, 18, que tenemos cómo Dios dice que debe ser creado el arca, siempre pensamos, y bueno, describe que tiene que tener dos querubines, que su función es protector. ¿Recuerdan? La función del querubín es aquel ser poderoso, fuerte, protector. Entonces dice Dios que en el arca tienen que poner 2 querubines. La pregunta es, en esa época, ¿cómo creen ustedes que sería lo más lógico que un querubín se representara? ¿Así? ¿O así? Y cuando vemos, por ejemplo, dentro del templo, y aquí estamos viendo, por ejemplo, Primera de Reyes 6, 23, por el tiempo, mis amados, íbamos a leerlos, pero ya no, porque ya nos comió el tiempo. Primera de Reyes 6, 23, 29, 32 y el capítulo 7 del 27 al 29, encontramos cómo en el templo, junto al arca, en el lugar santísimo, se ponen se ponen 2 querubines. La pregunta es, ¿cómo creen que han de haber sido, bajo esa cultura, en ese periodo, cómo habrán sido estos querubines? ¿Cómo habrán sido la representación? Ya vimos a Ezequiel. ¿Cuál se aproxima más? ¿Será como este? ¿O será como este? Y es más, acá en esta parte de Reyes, es interesante porque no solamente están estos 2 querubines,
Hay querubines hay querubines por todos lados, ¿sí? Hay querubines, hay unas cosas que se forran, hay otras que se forran con querubines, se ponen un montón de querubines, se bordan querubines, en fin. Así que esto es interesante, lo digo nada más de una forma, digamos, objetiva. Estamos, y lo dijimos al principio, vamos a tratar de ir al texto y vamos a tratar de ir entendiendo el texto sagrado desde una perspectiva un poco más objetiva, no tratando de entender o de ver o de darle un significado al texto partiendo de nuestras creencias, en nuestro caso como cristianos, o los judíos, darle una respuesta desde su doctrina, ¿verdad? Tratarlo de justificar. Igual, no, vamos al texto y vamos a tratar de dialogar, como dijimos, en su contexto, en su marco histórico. Ángeles en la Torá. Seguimos con los buenos. Ángeles en la Torá. La palabra malach, ángel, es en hebreo, ¿verdad? Significa mensajero. Eso es lo que significa. Y también se puede traducir como trabajo. En otras palabras, un ángel es un mensajero de Dios que lleva a cabo su trabajo. De forma similar, la palabra ángel en español deriva la palabra griega ángelos, que significa mensajero o agente. Es interesante notar que los ángeles mencionados en algunas tradiciones de la Torá, Pentateuco, son descritos en su apariencia como seres humanos, sin alas, ni ningún otro rasgo que le califique como tal. Esto es importante, amados. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Abraham y los 3 visitantes. Cuando vemos Génesis 18 del 1 al 5, que aquí lo tenemos. Dice, después, vamos a leerlo, dice, después el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la entrada de su tienda, en el calor del día. Al levantar los ojos, vio que allí, junto a él, había 3 varones. ¿Cómo los describe? 3 varones. 3 varones. Al verlos rápidamente, se levantó de la entrada de su tienda para recibirlos. Se postró en tierra y dijo, Señor, si en verdad he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no te apartes de este siervo tuyo. Mandaré traer un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar debajo de un árbol. Traeré también un bocado de pan para que recobren fuerzas su corazón, y luego seguirán su camino. Para eso han pasado ustedes cerca de este su siervo. Y ellos dijeron, haz todo tal y como has dicho. Miren qué interesante, porque la descripción que encontramos acá de estos visitantes, de los ángeles, la descripción no es la que tenemos hoy en día. No es se le aparecieron los ángeles y aquel ser como cuando aparecen los ángeles en las películas, que siempre brillan, que están brillando como seres de luz, algunos amarillos como que fueran de oro, otros simplemente la luz, ¿verdad? Así tipo neón, con ángeles. De hecho, no encontramos en lo absoluto aún la descripción que se hace de la reacción de Abraham. Simplemente los ve como personas que iban pasando, que están cansados, y le dice, miren, vengan a descansar. O sea, no es que volaron y cayeron acá y están cansados de volar. O sea, sí me imagino que al venir desde otros planetas o atravesar el tercer cielo, qué cansadísimo. No, es más, o sea, los trata de una manera para que ellos puedan seguir su camino, que recobren fuerzas y sigan su camino en el desierto. Entonces, el punto acá es, ¿cómo son descritos? Son descritos como personas normales. La descripción de los ángeles en esta parte del relato de Abraham es normal. Cuando 2 de estos ángeles se van a destruir Sodoma y Gomorra, vemos exactamente lo mismo. Las reacciones son de Lot es, miren, vénganse, no dice, hey, ustedes tienen alas como son, vénganse a la casa y quiero tocarlas y a ver cómo son, de plumas o de qué material son. No,
vemos que la manera en la que lo entiende y lo transmite el texto sagrado, son como seres. La figura pareciera simplemente una figura humana, normal. Tanto que los quieren sodomizar, los del pueblo, ¿verdad? Quieren tener relaciones sexuales con ellos. No porque le digan, hey, nunca hemos tenido relaciones con alguien con alas, no. Simplemente los ven como hombres y quieren tener relaciones con ellos. Vemos también, por ejemplo, algo muy curioso, que encontramos, por ejemplo, cuando Jacob tiene ese sueño, esa visión de la escalera y ve ángeles, ángeles subiendo y bajando por la escalera. Si tuvieran alas y pueden volar, pues ¿para qué una escalera? O sea, se comprende. Quiero que vayamos viendo, mis amados, cómo la descripción del texto sagrado a veces no da para más. El problema es que nosotros vamos ya con nuestros conceptos al texto y los imaginamos de esa manera. Es más, busquen figuras justamente de esta visión de Jacob y van a ver ustedes que van subiendo y bajando ángeles por las gradas con alas. ¿Sí? Con alas. La pregunta es, ¿cuál de todos los ángeles serían y cuál de estas clasificaciones? La pelea también en el caso de Jacob con el ángel, habla de un varón. ¿Cómo habrá sido? No dice que lo agarró por las alas y por ahí, por eso ya no lo pudo soltar y él tratando no lo podía agarrar porque estaba atrás. No vemos eso. O sea, es curioso, mis amados, de verdad, ver cómo al menos la visión, el entendimiento de, digamos, de las primeras tradiciones en cuanto a los ángeles, de alguna manera es un poco más simple, de alguna manera. O sea, sé que tenemos los querubines, pero en el caso de los ángeles, acá son así. Por lo menos es la descripción que tenemos nosotros en estos relatos, que muchos de estos, recordemos que son los que se dan de generación en generación de forma oral. Así que acá tenemos seres, no con alas, sino que tenemos un aspecto normal, como cualquiera de nosotros. Curiosamente, en el Nuevo Testamento, ¿recuerdan? ¿Verdad? Que dice, pues nadie ha sabido si puede haber ayudado o haber hospedado ángeles. ¿Por qué será? Porque se tiene la visión normal. Conclusión, mis amados, de esta clase. Es importante comprender el contexto religioso de cada periodo bíblico, no solo para lograr una aproximación gráfica de los elementos, personajes o seres angelicales, como en este caso, en lugar de ciencia ficción, es mucho mejor, sino para lograr obtener el mensaje que claramente se transmitió a aquellos que conocían de dichos códigos, mensaje que también nosotros debemos entender. Así que bueno, mis amados, hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Y, y vamos a entrar entonces al tiempo de preguntas y respuestas.